de aminoácidos. Eso es eh, lo que ocurre durante el proceso de la traducción, ¿no? Pero ustedes ya en bioquímica vieron la gran diversidad de proteínas y además que las proteínas no solo están constituidas por aminoácidos y que estas modificaciones o estos grupos adicionales son fundamentales para fines de función. Y además, ¿qué otra cosa importante? Si no tienen una estructura tridimensional, las proteínas simplemente no van a funcionar. Entonces, una vez que termina la traducción, vamos a ver que existen otros procesos que son fundamentales para fines de, de actividad proteica. ¿Me permiten un momento, por favor? Sí, doctor. Entonces, sí. Entonces ahora, por favor, vamos a revisar para culminar lo que estábamos comentando ayer. Esto de la reducción, pues también está, es parte de nuestro botemario y lo vamos a comenzar a revisar una vez que terminemos con estos procesos de, de transcripción, ¿no? Para ya, si ven, la finalidad de estas unidades que estamos revisando es ver el dogma central de la biología molecular. Hemos ido avanzando desde tener un DNA como almacén, accesar a ese almacén para obtener el transcrito. Una vez que se tiene el transcrito, pues vamos a comenzar a platicar un poco acerca de cómo este transcrito se utiliza para poder comenzar o para poder llevar a cabo la síntesis de un producto proteico, porque al final de cuentas las proteínas pues son las moléculas responsables o de llevar a cabo o de regular todos estos procesos biológicos que ustedes ya conocen y que revisaron en bioquímica, ¿no? O sea, todos estos procesos en los cuales se requiere de proteínas para poder llevar a cabo las funciones, ¿no? Recordando que las proteínas son eh, moléculas que participan prácticamente en todos los procesos biológicos, ¿no? De manera directa. Y hay que recordar que, pues, sin transcrito y sin RNAs, que ya vimos que son muchísimos RNAs, puede haber o puede existir una proteína funcional. Entonces, sí, las proteínas son las reinas de la fiesta, son las que brillan en el escenario, pero pues sin RNAs, todos estos tipos de RNAs que hemos platicado, no existirían las proteínas, ¿no? Que son las que ustedes ven en todos estos procesos biológicos, ¿no? Desde formar estructuras, ¿no? Hay que recordar que las proteínas son fundamentales para fines estructurales, hasta mensajeros, hasta enzimas, ¿no? Con actividad enzimática y ustedes me podrían decir una infinidad enorme de funciones que pueden tener las proteínas, pero bueno, entonces vamos a terminar con la transcripción y ya acabamos con esto. Ayer nada más comentábamos así rápidamente el inicio de la transcripción. Les había yo sugerido que revisaran un poco acerca de los factores de transcripción generales, aquellos que van a participar en el proceso de inicio de la transcripción. Ayer platicamos sobre estos ya de manera muy rápida, nada más los vamos a recordar. Hay que recordar que existen factores de transcripción que van a reconocer. Aquí estamos hablando del promotor o de los elementos basales del promotor o del promotor basal, como lo quieran mencionar. Recordar que existen estas secuencias que van a ser reconocidas por los factores de transcripción generales, que en la función de estos factores será reconocer secuencias de inicio, pero también favorecer la unión de RNA polímera y activar a la RNA polimerasa 2, ¿no? Ya hemos mencionado esta proteína llamada RNA polimerasa tiene una secuencia conocida como dominio carboxiterminal, que es fosforilo por la dominio de quinasa del factor de transcripción 2H y que una vez está fosforilado, a comenzar. Si estás
Perdón, jóvenes. Pero me urgía ver esta llamada de teléfono. ¿Ahí están? ¿Sí me escuchan? ¿O ya se fueron? Sí, doctora. No, sí la escuchamos. Una disculpa. No se preocupe. Sí, pero... entonces estábamos terminando esto yo creo que ya está ya lo habíamos platicado muchas veces, nada más es recordarlo, por favor. Estos factores de transcripción son los que nos interesan para fines de inicio, pero que hay que recordar que estos factores de transcripción no son los únicos que van a participar, ¿no? Si recuerdan, para que pudiera haber todo este proceso de activación del dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2, pues si recuerdan, habría que recordar que existen factores de transcripción que van a funcionar como activadores, si no mal recuerdan. Si recuerdan, había otros factores de transcripción que están funcionando como activadores que van a participar y que van a ser los responsables de reconocer a estos elementos proximales del promotor y que son fundamentales para fines de inicio de la transcripción, ¿no? Si recuerdan, había una regulación o hay una regulación mediada también por elementos o por secuencias del promotor y ya nos referiríamos un poco al promotor que está a los elementos proximales, pero también hay que recordar que existen también secuencias distales, ¿no? Y todas estas en conjunto van a participar en favorecer el inicio de la transcripción, obvio, recordando, por ejemplo, que en el caso de los elementos o de las secuencias que están mucho más alejadas del promotor basal, en estas secuencias podríamos también encontrar en un momento elementos o factores de transcripción que puedan en un momento determinado bloquear este inicio, ¿no? Hay que recordar que también de estas secuencias dependerá también los procesos de silenciamiento o los procesos de represión para inhibir la expresión o la síntesis del transcrito. Entonces, por eso les comentaba, para fines didácticos, vamos a recordar que para el promotor basal se requieren estos factores de transcripción que ya hemos platicado, pero no hay que olvidar que también hay o existen elementos o secuencias que van a estar más próximas al promotor basal y unas que están mucho más alejadas, las distales, que son reconocidas por estos factores de transcripción que se conocen como factores de transcripción inducibles y que en conjunto van a regular, ¿no? El inicio de la transcripción, la frecuencia y en un momento determinado para algunos genes, recuerden que existen algunos genes para los cuales habrá un proceso de silenciamiento, ¿no? Hay genes que van a ser en un momento dado silenciados y para eso pues están estas secuencias que en donde va a haber una regulación tanto positiva como negativa, es decir, en un momento dado habrá un proceso de silenciamiento para ciertos genes, recordando aquellos genes que habíamos platicado que serían conocidos como genes inducibles y para ellos pues entonces habrá un proceso de silenciamiento, ¿no? Esta regulación pues es mediada por factores o por elementos que van a actuar sobre el DNA y el DNA entonces va a tener aquí una función importante en cuanto a fines de regulación, ¿no? En esta parte estará la información que va a determinar cuándo, qué tanto y si en un momento determinado estas secuencias genéticas van a ser silenciadas, ¿no? Que sería un punto de regulación y que obviamente está estrechamente relacionada con el inicio de la transcripción. Pero una vez que inicia la transcripción, una vez que se fosforila el dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2 y puede comenzar aquí a partir de +1 a adicionar los nucleótidos. ¿Alguien me puede comentar
qué es lo que ocurre en la etapa de elongación, por favor. Sí, espérenme, déjenme ver quién empezó primero. Sí, Sherlyn, por favor. Sí, doctora. Bueno, en la fase de elongación van a participar dos factores, que es el factor de traducción 2E y el 2H. Prácticamente lo que va a pasar en esa fase es que la ARN polimerasa va a caminar, bueno, yo la entendí como si fuera un trenecito, ¿no? Va en acción y entonces las personas que están en las paradas son los nucleótidos que se van a ir subiendo y que van a sintetizar la nueva cadena que va en dirección 3' a 5'. Sí, gracias. Sí, es exacto. Háganse de cuenta que pues, no, la secuencia que marcará la pauta o que determinará cómo va a comenzar, o más bien cómo va a continuar la RNA polimerasa sería el RNA mensajero. Sí, gracias, Erling. Arturo, por favor. Sí, doctora, pues igual, similar, lo único es que va a ir agregando nucleótidos de manera complementaria a la hebra molde de DNA. Iba a Ajá. decir casi lo mismo que Sherlyn. Sí, gracias, Arturo. Sí, Yailin. Bien, bueno, se dice que así como va trabajando esta ARN polimerasa, por delante de ella va a ir avanzando la burbuja de transcripción y bueno, con ayuda de las topoisomerasas por este superenrollamiento que hay en el ADN, ¿no? Y detrás de la ARN polimerasa se va separando el nuevo ARN sintetizado de la hebra molde, saliendo de la burbuja y quedando como un RNA monocatenario. Bueno, en este proceso van a trabajar distintos factores de elongación, como ya mencionaba mi compañera, y estos se van a unir específicamente a la región CTD del ARN polimerasa, que como ya había comentado en clases anteriores, esta región en el inicio no va a estar fosforilada, pero en la elongación ya va a estar fosforilada. Y algo que me pareció muy importante fue que en este proceso tiene una tasa de error demasiado grande, más elevada que en la que existe en la replicación. Y se dice que la ARN polimerasa tiene cierta capacidad para revisión de esta tasa de error. Ok, gracias, Yalen. Entonces, para fines de elongación, ya para la siguiente etapa, vamos a ver que se requieren factores de transcripción. Y también vamos a ver que así como hablamos de enlace fosfodiéster, bien a la forma de enlace fosfodiéster, ¿me puede decir por qué existe este proceso de formación de enlaces fosfodiéster en el caso de la transcripción, al igual de lo que ocurría en el proceso de la replicación del DNA? ¿Alguien no está aquí? ¿No hay nadie aquí? ¿Ya no hay? Sí, Arturo. Sí, doctora, se refiere para la unión de los ribonucleótidos que están formando el RNA mensajero, ¿no? Exactamente, gracias. Así, al igual que lo que ocurría en la replicación, que se formaban cadenas de nucleótidos, en este caso también se formarán cadenas de nucleótidos. Obviamente que yo creo que ayer ya les había comentado que en este caso, como estamos hablando de transcripción, se van a formar cadenas de RNA, entonces cadenas de ribonucleótidos. En el caso de la transcripción es cadenas de desoxinucleótidos. Si recuerdan, había ciertas características en los componentes del DNA, perdón, de los ácidos nucleicos, que podían diferenciar al DNA del RNA, y uno de ellos, dentro de los componentes en el
en los nucleótidos como tal, es el azúcar, ¿no? Que constituye a los nucleótidos, y en el caso del RNA, pues es una ribosa y por lo tanto, pues los nucleótidos se conocen como ribonucleótidos porque estamos hablando de la síntesis de una cadena de RNA. Entonces, en el caso de la síntesis de RNA, pues también habría que recordar que va a haber la formación de enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos durante la formación de la cadena, ¿no? Una vez que se reconoció el promotor y que se van a unir o que se unen los factores de transcripción, pues vamos a ver que va a haber un paso de transición del inicio de la transcripción a la etapa de la elongación, ¿no? Entonces, este paso pues sería, en este caso, pues vamos a ver primero la fosforilación de la RNA polimerasa 2, ¿no? Al inicio, pues ya como comentaba Yaileni, justo cuando va a comenzar, cuando se forman todos estos complejos que van a reconocer el promotor, pues la RNA polimerasa pues no está fosforilada, pero una vez que va a comenzar la transcripción, el factor de transcripción 2H es el responsable de fosforilar el dominio carboxiterminal, pero durante ya propiamente la transcripción, ya en la etapa de elongación, el factor, el dominio carboxiterminal se tiene que mantener fosforilado, es decir, que tienen que estar en el on, ¿no? Tienen que mantener en el switch de encendido, y para que esto ocurra, pues entonces podríamos hablar de un factor de transcripción que se conoce como PTEB, que va a ser el responsable de mantener a la RNA polimerasa fosforilada durante todo el proceso de la transcripción. O sea, en ese lapso o en esa secuencia que va del nucleótido más 1 hasta la secuencia que va a determinar el final, ¿no? de la transcripción. Recuerden que el gen tiene un nucleótido que va o una secuencia que va a marcar el inicio, y otra secuencia que va a determinar dónde va a terminar, en este caso, pues la transcripción, ¿no? Entonces, vamos a ver que este proceso pues se requiere de estos factores de transcripción que van a ser necesarios para mantener a la RNA polimerasa activa, ¿no? Entonces las RNAs polimerasas pues tienen un nivel de procesividad muy elevado, es bastante eficiente cuando se tiene que llevar a cabo la síntesis de RNA, recordando que solamente va a transcribir una secuencia corta de DNA, o sea, no es todo el genoma, nada más recuerden que solamente transcribe esa porción que está determinada por esta secuencia, o por este componente que se llama gen, solamente va a transcribir una secuencia bien específica. La tasa de error pues es de 1 en cada 10.000 durante la replicación, aunque la tasa de error en este caso pues es más tolerable, ¿no? Porque pues hay que recordar que el RNA, una vez que se transcribe, tiene una vida media corta, ¿no? Y por lo tanto este tiempo de vida media corta pues va a permitir que esta información, si es que lleva algún cambio en la secuencia, pues no se va a perpetuar en el organismo, y por lo tanto no se va a mantener, como lo que ocurría, por ejemplo, en las secuencias de DNA. Si recuerdan, en el caso del DNA vimos que la DNA polimerasa tenía una tasa de error, y esta tasa de error permitía en un momento dado, aún con su dominio de corrección de prueba, que se formaran cambios en las secuencias de DNA, pero también platicamos un poco acerca de que estos cambios, pues para que estos cambios no se preservaran de una generación de individuos a otra, revisamos varias maquinarias de reparación, varios mecanismos que en un momento determinado impedían que esta información se mantuviera ahí en el genoma, para impedir que pasara de una generación a otra, ¿no? Entonces, en este caso, pues no hay
no hay tanto ese problema en cuanto a esto, ¿no? Ya su compañera Yailene mencionó que la RNA polimerasa pues tiene una cierta corrección de prueba, no como la que tenía la DNA polimerasa, pero sí mantiene una capacidad de hacer una revisión durante el proceso de polimerización. Tiene un centro activo separado que tiene actividad hidrolítica y de ribonucleasa, y que para que esta actividad de la RNA polimerasa pueda llevarse a cabo, pues también requiere de este factor de elongación que se conoce como TF2S, ¿no? Entonces, durante la etapa de elongación. Dentro de los factores de elongación, entonces, de TF2S, de PTB, que ya habíamos mencionado que su función es fundamental para mantener el dominio carboxiterminal fosforilado y entonces a la RNA polimerasa activa. También la procesividad de la RNA polimerasa pues va a depender de este factor de transcripción 2S, ¿no? que va a reducir en un momento determinado que la RNA polimerasa se detenga o que haya una pausa durante la transcripción, o la otra es que la transcripción termine de manera prematura, o sea, que termine antes de que se llegue a la secuencia que va a determinar o que va a marcar el final de la transcripción, y algunos otros factores de elongación, ¿no? Que son necesarios de la síntesis. Y ya para terminar, antes de terminar de estos factores que hemos mencionado, son necesarios todos estas proteínas que ya habíamos visto que son la cromatina, que de estar accesible o permanecer accesible de copiado. Ya para fines de terminación, pues el complejo de la transcripción para cada que acordar que se fue entre o el transcripto, ¿no? Y en este caso en células tiene una proteína que no se llama RO, pero que es muy parecida a hacer el transcripto, porque les había yo contado que esta estructura se conoce como DNA, que para fines de terminación y para poder de la transcripción a la traducción, el transcrito tiene que separarse de la hebra que va a funcionar como molde. Pues bueno, esta proteína va a hablar este híbrido de RNA, los están secuencias RNA por si beta de aquí propiamente de la RNA polimerasa 2, este RNA heterogéneo que pasará a los procesos de edición que ya sería la parte final de la síntesis de los RNAs mensajeros maduros. Entonces, aquí no hay regiones palindrómicas, o sea, aquí no hay estas secuencias que van a permitir que se forme una estructura como de hairpin, como de pasador de cabello, que va a ser inestable esta unión y que va a favorecer la separación del transcrito, como lo que ocurre en células procariotas. Entonces, la que nos interesa es esta, cómo termina la síntesis de RNAs mensajeros en eucariotas para la RNA polimerasa 2, pero también hay que recordar que hay síntesis de RNAs mediados por RNA polimerasa
polimerasa 1 y por RNA polimerasa 3, ¿no? Que en este caso, pues, no es nuestro tema, pero hay que recordar que para ellos también hay un proceso de terminación. En este caso dependerá de secuencias, ¿no? En este caso hay una presencia rica de timinas que va a dar como resultado una hebra fácil de separar y favorecer la separación de este híbrido de RNA. En este caso es muy parecida y en este caso pues, se requiere de una proteína que va a ser la responsable de conducir a la separación del RNA heterogéneo nuclear. Y una vez que se tiene el transcrito o el RNA heterogéneo nuclear, entonces vamos a ver que existen modificaciones post-transcripcionales como las que ya habíamos comentado y vamos a ver que hay adición de nucleótidos a los extremos, adición de nucleótidos al extremo 5' y al extremo 3', modificación covalente de nucleósidos y también va a haber un proceso que se conoce como ajuste o splicing, que como tal es solamente eliminación de intrones y el empalme de exones. Entonces, por favor, el lunes vemos splicing y las modificaciones a los extremos y como verán ya casi terminamos el tema para ya pasar al proceso que se conoce como el proceso de traducción. Entonces, hasta acá vamos, ¿no? Ya nada más vamos a ver por qué cómo se modifica. Si ven, aquí estamos viendo que hay una modificación como RACAP, que lo pueden llamar capucha o caperuza,